un poquito más con el color azul. Y eso es lo que pasa en personas que tienen un peso normal, o que están delgadas. Existe una proporción más balanceada de bacteroidetes frente a fibroidetes. Y esta gráfica lo único que indica es la relación entre la pérdida de peso y el cambio en este tipo de bacterias, para que la relación se demostrara real. Con lo cual, con todos estos ejemplos, lo que hoy en día la comunidad científica estima es que nos tenemos que ver los seres humanos como una evolución en conjunto con nuestros microorganismos y que cualquier cosa que nos afecte a nosotros va a afectar a nuestros microorganismos y viceversa. Con lo cual tenemos que cuidar un poquito, tenemos que hacer análisis de cómo estamos afectando a estos microorganismos, porque pueden tener muchos efectos como los que os he presentado. Y de hecho, en esta última parte os voy a contar algunos ejemplos que se han visto de qué efectos o qué cambios pueden tener en nosotros, pues el cambio de esa microbiota. El cambio de esa microbiota puede estar potenciada por muchas cosas. Y fundamentalmente puede estar potenciada por nuestros cambios en nuestros hábitos de vida. El aumento de cesárea, por ejemplo, hace que nuestros bebés tarden más en contaminarse. Al no salir por la vagina, no sé si se han dado cuenta que la vagina es un sitio que también tiene muchos microorganismos, al no salir por ahí no se contaminan, con lo cual tardan más. Al alimentarse con biberón, le estamos evitando el contacto con la piel materna y la contaminación con las bacterias que están normalmente en la piel. Más cosas que afectan, pues por ejemplo, la composición, no solamente cómo, sino la composición de esa dieta. Estamos eliminando cada vez más alimentos frescos, de los que vienen contaminados, cada vez más alimentos procesados, limpios, completamente higiénicos. El tamaño familiar también influye, evidentemente. Las familias cada vez más pequeñas, menos individuos en contacto entre sí, menos intercambios y contaminaciones y, por supuesto, algo muy importante, el incremento de la higiene. Estamos evitándonos continuamente esa exposición. Existen muchos estudios hechos y cuantificando el número de bacterias que ingerimos todos los días y haciendo estudios de cómo en casas donde hay animales, pues los niños se contaminan más y mejor, es decir, más diversamente con bacterias más distintas, lo cual facilita el balance final de todos estos microorganismos. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo la flora de bebés alimentados con biberón, si ven los nombres son los mismos, pero la cantidad relativa que hay de cada uno de ellos no tiene nada que ver en un caso ni en otro. Las heces de los bebés alimentados con biberón huelen peor en algunos casos, suelen tener más problemas intestinales de estos niños, de aumento de gases y de muchas más cosas que suelen estar asociados al incremento de esta bacteria, este tipo de microorganismos. En contraste con los bebés alimentados de leche materna. O por ejemplo, se ha visto relación del consumo de ciertos antibióticos con la aparición de asma alérgica. Estos datos son experimentos hechos en ratones, donde, si se fijan solamente en los colores de aquí, esto es un tratamiento con un antibiótico concreto, lo verde, en ratones recién nacidos, y cómo la flora intestinal de esos ratones ha cambiado completamente. Esos ratones tienen menos células del sistema inmunitario alrededor de su intestino y tienen más efectos patológicos relacionados con asma alérgica. En seres humanos también hay estudios hechos en este sentido, sobre todo en las cuestiones de asma, viendo o relacionando que la exposición a bacterias y a hongos, cuanta más exposición hay, menos probabilidad de asma alérgica, pero siempre en etapas tempranas de la vida. Con todo esto, pues un par de investigadores de universidades americanas se plantearon
una determinada hipótesis para, bueno, explicar todos estos cambios que estábamos viendo y enfrentarla con la hipótesis que primero se postuló, que era la hipótesis de la higiene, es decir, cada vez somos más higiénicos, cada vez nos contaminamos menos y por eso tenemos todos los problemas que están apareciendo últimamente relacionados con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, estos autores dicen que no, que la higiene y la contaminación que ellos llaman horizontal, es decir, cuando ya estamos en el mundo, no es tan importante como la transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, en el sentido de que estamos colonizados por bacterias, por microorganismos en general, que llevan con nosotros desde que somos especies, es decir, lo que se llaman microorganismos ancestrales. Se adaptaron a nuestro ambiente como especie y llevan con nosotros pues toda nuestra historia y nos los vamos transmitiendo de padres a hijos, sobre todo por vía materna. Entonces, lo que estos autores dicen es que esa adquisición que ellos llaman vertical va disminuyendo de generación en generación y que aunque haya contaminación horizontal, es decir, aunque no seamos tan higiénicos y nos contaminemos y eso, llega un momento en que esa contaminación horizontal no es suficiente para llegar a los niveles que deberíamos llegar. Es decir, que estamos progresivamente perdiendo esas bacterias, esos microorganismos que han coevolucionado con nosotros, por los cambios en nuestra forma. Y nos ponen algunos ejemplos. Helicobacter pylori es una bacteria, le dieron el premio Nobel al investigador que la descubrió, y como anécdota contarles que ese investigador ingirió Helicobacter pylori para demostrar que es la bacteria que causa la úlcera de estómago. Hasta entonces, pues bueno, la comunidad científica era muy reacia a pensar que la úlcera de estómago, la responsable era un microorganismo, y ese investigador lo demostró padeciéndolo en sus propias carnes. Bueno, pues esos estudios epidemiológicos demuestran que en la población, tanto en hombres como en mujeres, esta bacteria está desapareciendo del estómago. Una bacteria que está con nosotros normalmente y ha estado con nosotros normalmente mucho tiempo. Nos produce el daño pues cuando aumenta su número y en determinadas condiciones. Pero si está controlada, está con nosotros y tiene su papel en el estómago. Mantiene la acidez por debajo de unos determinados límites, hace que el sistema inmunitario alrededor del estómago pues se entere, se desarrolle, e incluso es capaz de comunicarse con el cerebro para la regulación de algunas hormonas. ¿Eso qué significa? Que si se elimina, si desaparece de nuestro estómago, pues tenemos más problemas. Hemos eliminado el cáncer de estómago y las úlceras, es verdad, y eso es muy importante, pero nos podemos encontrar con efectos indeseables como el aumento de cáncer de esófago, porque el ácido sube hacia arriba, tenemos mayor acidez, desregulación de hormonas, sobre todo en niños, donde en un momento determinado se programa la adiposidad, es decir, la cantidad de grasa que se va a tener más adelante, o incluso en producción, como he dicho antes, de células del sistema inmunitario alrededor del estómago. Más cuestiones que pueden estar afectando a esa desaparición de esa flora que nos ha acompañado durante toda nuestra vida como especie, pues lo encontramos en algo que a lo mejor algunos conocen, que es el tratamiento con antibióticos. Se conoce desde hace mucho tiempo y esto en Estados Unidos se utilizó, de hecho no sé si todavía en algunos sitios se sigue utilizando mucho, que tratamientos con antibióticos, pero con cantidades muy pequeñitas, lo que se llama subterapéutico, pues hace que los novillos se conviertan en vacas grandes y gordas, además bastante rápidamente. Es decir, aumenta todo el volumen de esos seres. ¿Qué es lo que pasa con nuestros niños? No lo sabemos. A nuestros niños le estamos dando pulsos de antibióticos, pero en dosis muchísimo más altas a lo que se conoce que tiene un efecto sobre la masa total del organismo. Pues nosotros le estamos dando esos pulsos cortos cuando son muy pequeñitos y en dosis muy altas. ¿Está eso relacionado también con la obesidad infantil? Evidentemente,
Los antibióticos tienen un papel muy importante, pero también es evidente que hemos abusado de su uso y eso nos está trayendo problemas y a lo mejor uno de los problemas puede ser este. Otro ejemplo es la desaparición de otra bacteria, como puede ser el Streptococcus pneumoniae, que es otro patógeno, es lo que produce la neumonía y evidentemente no queremos tener neumonía, pero vive con nosotros en condiciones normales, está en nuestra nariz, suele estar un poquito más en nuestra vía respiratoria, pero controlado por todo el resto de microorganismos que viven con nosotros. El desarrollo de vacunas normalmente se ha hecho contra este tipo de bacterias que tienen una cápsula alrededor, por eso nuestro sistema inmunitario le cuesta reconocerla, de manera que la aplicación de esta vacuna pues, ha hecho que estas cepas no se instalen dentro de nosotros, están siendo sustituidas por las que no tienen cápsula. Y entonces quienes están causando neumonía son las que no tienen cápsula, para las que no tenemos que vacunar. Y ahora tenemos que desarrollar vacunas para estas mismas. Pero no solamente eso, sino el nicho que han dejado estas bacterias lo coloniza otra distinta que además tiene el problema de ser resistente pues prácticamente a muchísimos antibióticos que antes sí servían para combatir. Con lo cual nos quedamos con algunas preguntas, me gustaría dejar algunas preguntas en el aire sin responder, por si queréis charlar un poquito de esto, sobre que no tenemos ni idea de si perdemos nuestra flora ancestral, qué otros microorganismos van a venir. Porque estamos en el ambiente hay muchos microorganismos, no estamos aislados. Con lo cual no sabemos quién va a ocupar esos nichos ni qué efecto va a tener sobre nosotros. Nos podemos plantear también si, en algunos casos, como ya tenemos la tecnología, debemos reemplazar la microbiota por otra. Ese es el caso, por ejemplo, de el aumento del consumo de productos que vienen inoculados con muchas bacterias y que pueden llegar a cambiar la composición de esos microorganismos que tenemos dentro. ¿Cómo nos afecta eso como especie? ¿Cómo vamos a responder a eso? Y lo que más a mí me inquieta un poco más, ¿estamos evolucionando hacia una especie libre de microorganismos que implique que acabemos viviendo en burbujas? Es decir, que seamos viables como especie, pero que acabemos viviendo, como vivimos muchos de nosotros, delante de un ordenador, entre cuatro paredes y sin contacto con el exterior. Por lo tanto, mi consejo es que dejen a sus niños todo el tiempo posible al aire libre, en contacto con bichos, no se preocupen si se manchan, si se meten las manos en la boca, porque eso les va a fortalecer y va a fortalecer su sistema inmunitario. Coman mucho producto fresco, lo menos procesado posible y sobre todo cuiden a sus microorganismos, porque si los cuidamos, ellos nos cuidarán en el futuro. Y nunca subestimemos el poder de las cosas que no podemos ver. Muchísimas gracias por su atención. Como homenaje, esta es una foto de los componentes de nuestro grupo de investigación allí en la universidad. Muchas gracias, espero no haberles aburrido mucho y haberles contado algo que les resulte de interés. Los indicadores que acabamos de pasar al sistema de evaluación en cuarto respecto a la competencia de los niños en nivel curricular, posiblemente los datos que den sean buenos o malos curriculares, no sé por qué están evaluando ahí por ahí alguna evaluadora, pero lo que sí hay competencia es lo que sí, claro que en cuestiones higienistas, bueno, nosotros cuidamos mucho de que los niños se laven las manos, los dientes, que no manchen, que no se olviden, que a pesar de que los niños hacen esfuerzo por transmitirse